¿no? En un semestre normal es justamente hasta aquí el contenido para el primer examen parcial, hasta centro de masa. Entonces, para el primer parcial contempla los siguientes temas: sistemas de unidades de medida, vectores, estática y centro de masa. Pues bien, yo les voy a dar suficiente tiempo para que estudien y también para que hagan consultas, para que me pidan ustedes, ingeniero, por favor, resuelve este problema. Yo le diré cuál problema, pues me lo hacen saber de alguna manera, ya sea por WhatsApp, y obviamente con gusto lo voy a resolver y se lo voy a mostrar también vía WhatsApp o cualquier otro medio, ¿ya? Pero inquietud tiene que venir de parte de ustedes, ¿ya? Es una inquietud que cuando un docente observa que los estudiantes participan y se ve que quieren aprender, entonces el docente pues le pone más ganas a la enseñanza. Miren, el día de ayer me llegó a mi WhatsApp vía un grupo de WhatsApp algo que me llamó la atención y bueno, luego se lo voy a hacer llegar a ustedes también al grupo de WhatsApp. Bueno, después lo busco, pero más o menos dice que el aprendizaje más depende del estudiante que del profesor. Si el estudiante no busca aprender, entonces es difícil, aunque el profesor quiera enseñar, pero si el estudiante pone ganas en aprender, entonces no va a funcionar eso que llaman el proceso enseñanza-aprendizaje. Por un lado. Por otro lado, bueno, pues hoy es 6 de agosto de 2020. Les comento que en mi trayectoria como docente de la Gabriel René Moreno, ya voy 37 años como docente, ¿no? 37 años, 3 años voy a estar, 40 años como docente en la Gabriel René Moreno. La verdad que no me siento feliz por muchísimos motivos. Sin embargo, desde que ingresé a la universidad como docente, yo siempre he pasado clases. Los feriados he pasado clases. Cualquier feriado siempre he tenido la costumbre de pasar clases. Porque no sé, de parte mía, vivimos en un país que dicen que es desarrollado, o está está en desarrollo, pero es un país cuyo nivel de educación no es de lo mejor. Y entonces, cuando estamos en cuando una persona está en una situación, supóngase, económica mala, entonces para esas personas no hay descanso, ¿no? Estoy poniendo como un ejemplo la economía, ¿no? Ustedes verán que en las calles hay personas que salen a vender comida, ropa, ¿no? Y esas gentes salen todos los días. Para esas gentes no hay feriado. Es que su situación económica no es de la mejor. Así que obligadamente tienen que salir todos los días a trabajar, inclusive los feriados. Y bueno, eso en cuanto a económica. Ahora, en cuanto a la parte de la educación, ¿no? Como dije hace un momento, también nuestro país no está en buenas condiciones. Su nivel de educación es bajísimo.
Y entonces, pues, igual que esas señoras que salen a buscar el pan de cada día, ¿no? Pues bien, tenemos que ponernos, pienso, la mano al pecho y también decir, pues hay que seguir estudiando para mejorar la educación. Es el único camino. No puede ser que no tenga ni un quinto en el bolsillo y esté respetando el feriado. No, no, esas personas tienen que trabajar para comer. Bien, eso por un lado. Por otro lado, 6 de agosto, Día de la Patria, pero la verdad, cada vez que llega un 6 de agosto me pongo triste, porque nuestra patria, Bolivia, desde que nació el año 1825, ha sido un país que la gente le han tocado presidentes que más les ha interesado su propio interés que el interés de todos los bolivianos. Ustedes saben que el primer presidente de Bolivia fue Simón Bolívar, pero Simón Bolívar no estuvo ni un mes en Bolivia, ni un mes y se fue. Él era venezolano. ¿Alguno de ustedes me puede decir quién lo reemplazó a Simón Bolívar? Antonio José de Sucre. Le sucedió Antonio José de Sucre. Simón Bolívar se fue porque era él el gran libertador de todo Sudamérica y tenía muchas cosas que hacer en Perú, en Colombia, ¿no? Porque el objetivo de él, al final de cuentas, era formar un solo país, ¿no? Un solo país desde Venezuela, Colombia, Ecuador. Esa vez no había Ecuador, no había Ecuador, no había Panamá, ¿no? Panamá era parte de Venezuela. Tampoco había Colombia, era uno solo Venezuela. Después se dividieron, ¿no? Bueno, se fue Bolívar, ¿no? Queriendo mantener la unión de todos los países y formar un solo país como Brasil. ¿Ya? Brasil también lo quisieron dividir en su debido momento, pero ese tenía un gobernante, era el emperador Pedro II. Este señor no permitió que se divida Brasil. Al primero que quería formar otro país dentro de Brasil, el emperador lo mandaba a colgar. Y por eso Brasil no se ha dividido y es ahora uno de los países más grandes de Latinoamérica y está entre los países más poderosos del mundo. En cambio, en estos ya se dividieron todos, ¿no? Y luego, pues, ni modo, Bolívar fracasó, totalmente fracasó. De ahí que antes de morir, Bolívar dijo sus últimas palabras: he arado en el mar. O sea, significa que todo lo que hice no sirvió para nada. Bueno, ahora somos países divididos. Ahí está Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, todo dividido, ¿no? Y así divididos no somos fuertes, somos débiles, somos subdesarrollados. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. Ecuador no había, por si acaso. Panamá no había tampoco. Ustedes saben quién fue el artífice para que aparezca Ecuador y Panamá. ¿Cómo se creó Panamá? Es bueno leer la historia. ¿Ya? El artífice, el autor para que Ecuador se separe de Colombia, Panamá se separe de Colombia, fue Estados Unidos. Él hizo todo lo posible para separar, para que así un país dividido menos fuerte. Ese era el objetivo, pero principalmente el objetivo de la división de Colombia en Panamá y Ecuador fue de Ecuador el petróleo que tiene. Ecuador es uno de los países que tiene
más petróleo a nivel de Latinoamérica. Y ese petróleo lo explotan las empresas norteamericanas. Panamá. Bueno, Panamá dice, porque Estados Unidos quería construir el canal de Panamá. Y Colombia le dijo, muy bien, construya, pero ese canal va a estar está en nuestro territorio, por lo tanto, tiene que ser nuestro. Claro que usted lo puede usar, lo construye, ¿no? Porque eso está en nuestro territorio. Eso no le gustó a Estados Unidos. Él quería ser dueño de todo. Por eso hizo una pequeña guerra con Colombia y Bururum, se separó Panamá. Y ahora, si ustedes repasan la historia actual, el dueño de Panamá es Estados Unidos, ¿no? Por el tema del canal de Panamá, ese canal dentro de la actividad comercial es uno de los canales más importantes a nivel mundial. Bueno, y así sucesivamente. Volviendo al país, nuestro país, el segundo presidente fue Antonio José de Sucre, ¿no? Antonio José de Sucre apenas estuvo 3 meses como presidente. Le dieron golpe de Estado, ¿ya? Él, como era militar, quiso sofocar el alzamiento de algunos hacendados y terratenientes, ¿no? Fue a aclararles y decirles que no era posible que hagan golpe de Estado. Sin embargo, no pudo, más bien lo balearon. Lo balearon, lo hirieron en el hombro y luego sus amigos le aconsejaron que se vaya porque lo iban a matar. Ni 3 meses estuvo Antonio José de Sucre. Lo balearon, no lo querían ver, porque Antonio José de Sucre emitió un decreto a favor de eso que llaman indios, o sea, los quechuas, los aymaras, ¿ya? Emitió un decreto donde mediante ese decreto los indios tenían derecho a tener un pedazo de tierra. Y también emitió otro decreto para crear escuelas para los indios. En esos tiempos, allá en 1826, a los hacendados no les agradó eso. No que el indio tenga tierra, ni se eduque. Ellos querían adueñarse de todas las tierras. Y así sucedió. Antonio José de Sucre, aconsejado por sus amigos, se fue. Como era venezolano, montó su caballo y rumbo a Venezuela. En esos tiempos no había movilidades, no había aviones, todo era a caballo. Imagínense, desde Bolivia hasta Venezuela, a caballo, ¿no? Y bueno, así fue. Nuevo presidente que entró, apenas estuvo 1 año, si no me equivoco. También lo sacaron a bala y entró otro. Al poco tiempo entró otro presidente, también lo sacaron a bala. ¿Ya? Y los buenos que eran para sacar a bala era el ejército boliviano. Buenísimos para dar golpe de Estado. Y esa fue Bolivia. Si ustedes repasan la historia de Bolivia, ¿no? Casi nunca tuvimos democracia. Siempre alguien entraba a bala y sacaba, ¿no? Repasen la historia y verán que lo que les digo es totalmente cierto. Ahí, el que era más valiente y sacaba el revólver más rápido, como en el oeste americano, el que sacaba más rápido el revólver, ese era Bolivia, ¿no? Y así hemos vivido, ¿no? Gente que entraba solamente a enriquecerse y nunca se preocupaban de la educación, de la salud, y por eso que hemos vivido siempre en el atraso. Bien, jóvenes, hecho ese comentario, ahora sí arrancamos con
el tema de la materia. Esta es la parte 2. Parte 1 lo he llamado a lo que hemos visto la clase anterior. Sin embargo, voy a hacer un repaso rapidísimo de lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Hemos visto lo que es el centro de masa o centro de gravedad. Dijimos que el centro de masa es un punto que está dentro del cuerpo y en ese punto se haya concentrado todas las propiedades físicas del cuerpo, ¿no? Ahí muestro, por ejemplo, en la pantalla el punto, un cuerpo, y con amarillo estoy mostrando el punto llamado centro de masa o centro de gravedad. Y bueno, todos los cuerpos tienen ese punto, desde luego, imaginario, solo que ahí lo estoy mostrando con color amarillo. En realidad es un punto imaginario, ¿ya? Este punto tiene sus coordenadas, que nosotros le llamamos X sub C y Y sub C. Y para ello, debo tener los ejes cartesianos X y Y sobre esa base poder determinar la magnitud de las coordenadas X sub C y Y sub C. Recordarán que X sub C y Y sub C no son un punto como el punto A, no, son distancias. X sub C es la distancia que hay desde el origen a este punto y Y sub C es la distancia desde el origen de mi sistema de cartesianos a este punto, ¿no? En este caso, este dibujito medio que no me convence, le voy a hacer un pequeño arreglo de ustedes mismos, ¿ya? Aquí voy a agarrar este circulito y le voy a dar color negro, color negrito, bien negrito, y luego le voy a dar su tamaño 0,20, 0,20. Y luego ese puntito lo voy a traer acá. Luego aquí coloco otro. Y finalmente el origen. Origen. Recuerden que el origen es un punto donde se intersecta el eje X con el eje Y, se intersectan en ese punto. Bueno, a ese punto hay que darle un nombre. Le voy a dar un nombrecito. Aquí va el punto O. El origen, generalmente al punto donde está el origen, se le llama punto A. Y le voy a dar un color más negrito para que se pueda distinguir, ¿no? Ahora sí, eso es. Un momentico, ¿qué pasó con los otros puntos? Tengo que llevar este puntito acá, este puntito acá. Ya, ahora sí. Este no está muy ubicado. A ver, lo voy a agrandar un poco. Lo voy a agrandar un poco para colocar ese punto bien en su lugar. Lo recorro un poquito así y lo coloco ahí. El otro punto, ¿cómo estará? Ah, está bien, correcto. Ahora voy a configurar para que esto aparezca adecuadamente. Ya me voy a cargar animaciones. Veo que aquí el eje X, el eje Y forman la animación número 1. Entonces, este tiene que ser la animación número 2. Puntito, ha de ser la animación número 2. Pues bien, me vengo acá. Esto es la posición 2. Listo. Luego viene la letra O. La letra O. Le voy a dar su animación. Listo. Y ha de ser el punto 3. El punto 3. Lo llevo a la posición 3. Luego, el X está en la posición 8. Entonces, el puntito tiene que ser la posición
7. A ver. Un momentico. Estoy acá. Bueno, el X sí es posición 8. El puntito no tiene todavía posición. Le voy a dar animación y le voy a colocar en la posición 7. 6, 7. Luego me voy acá donde dice Y en la posición 11. Pues bien, a su puntito le voy a dar animación y le voy a colocar en la posición 10. Le voy a colocar en la posición 10. Listo. Ahora sí, veamos. Bien, jóvenes, estamos viendo centro de masa, centro de gravedad. Ahí tienen ustedes el sistema de ejes cartesianos con su origen, que es el punto O. Bien, agarremos un cuerpo cualquiera y ahí está su centro de masa. Es un punto. A ese punto le voy a llamar el punto A. Bien, ese punto, que es el centro de masa, como cualquier punto, tiene sus coordenadas, ¿no? Sus coordenadas. Uy, no funcionó. Algo está mal. No está como yo quería. Entonces, esta línea es el número 8, por lo tanto, este puntito tiene que ser el número 9. 7, me voy delante del 8. Listo. Luego, la línea es el número 7, es el número 11 y mi puntito tiene que ser el número 10. Ah, ese está bien. Ahora sí, nuevamente, es que todo tiene que estar correctamente sincronizado. Bien, ahí tengo mi sistema de ejes cartesianos. Mi sistema de ejes cartesianos. Este es el 4. El cuerpo es el 4. Pues bien, este cuerpo lo voy a llevar al 1. Lo voy a llamar al 1. Listo, ahora sí. Veamos. Ok, muy bien, jóvenes. Estamos viendo centro de masa o centro de gravedad. Todos los cuerpos tienen aquello que se llama centro de masa o centro de gravedad. Y exactamente, ¿qué es el centro de masa o centro de gravedad? Es un punto imaginario que es dentro del cuerpo, ¿no? Observemos, por ejemplo, acá un cuerpo cualquiera, donde para poder saber dónde está su centro de masa o centro de gravedad, primeramente debo dibujar mi sistema de ejes cartesianos. Y todo sistema de ejes cartesianos tiene su punto origen, ¿no? En la intersección de ambos ejes está el origen de mi sistema de ejes cartesianos, al cual generalmente se le llama punto O. Con respecto al sistema de ejes cartesianos, tenemos que encontrar las coordenadas del centro de masa. Suponiendo que ese puntito amarillo es el centro de masa, que le voy a llamar el punto A, entonces las coordenadas del centro de masa, ¿no? Por ejemplo, la abscisa, ¿no? Se obtiene trazando del centro de masa una línea perpendicular al eje X hasta intersectar al eje X en un punto. Y ahí ha de estar una de las coordenadas del centro de masa, X sub C. Pero ojo, X sub C no es este punto. X sub C es la distancia que hay del punto O a este punto. O sea, es este segmento de recta X sub C. De igual manera, para encontrar la otra coordenada, desde el centro de masa, o sea, desde el punto A, trazo una perpendicular al eje Y. Trazo una perpendicular al eje y al trazar esa perpendicular, bueno, intersecta al eje Y en un punto. Intersecta al eje Y en un punto. Bueno, me disculpan, voy a corregir acá esto. Este es el eje 11 y el puntito el 10. Pero entonces, ¿por qué el 11? Entonces, el 10 tiene que ser el 12. Corrijo esto. Es que no está bien sincronizado. Ahora sí.
10, 11. Muy bien. Ahora sí voy a tener una sincronización. Hasta ahí estuvimos. Hasta ahí. Esto es como filmar una película, no sé si se dan cuenta. Los actores actúan y de repente el director dice, pare, 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 eso está mal, hay que corregir. Más o menos es como armar una película. Bueno, ahora sí, continúe aparte. Pues bien, la otra coordenada del centro de masa se obtiene trazando desde el punto A una perpendicular al eje Y, donde al chocar con el eje Y hay un punto. Bueno, de esa manera se obtiene la coordenada, la ordenada Y sub C. Donde Y sub C, ojo, no es este punto, es la distancia que hay del origen a el punto S. Esta distancia Y sub C, ¿no? Y sobre esa base, bueno, pues se define X sub C es la abscisa y Y sub C la ordenada. Luego hay casos especiales, como en el caso de un rectángulo, donde el centro de masa, como ya lo vimos, está en la intersección de las diagonales, de manera tal que trazando una perpendicular hacia abajo, la base queda dividida en dos partes iguales, lo mismo la altura, trazando una línea horizontal, la altura queda dividida en dos partes iguales. Con esa información, ¿no? Para cualquier sistema de ejes cartesianos, yo puedo encontrar cuáles son las coordenadas X sub C y Y sub C, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a colocar los ejes cartesianos de otra manera, observe. Entonces, el centro de masa ha de tener sus coordenadas X sub C y Y sub C, que en este caso ya lo vimos, X sub C es B medios, Y sub C es menos H medios. Es que Y sub C se encuentra por debajo del origen hacia abajo, por lo tanto debe tener signo negativo. Lo mismo vimos para un triángulo, ya el centro de masa está en la intersección de las mediatrices, y bueno, ahí aparecen dos dimensiones, una más grande, otra más pequeña, y sobre esa base podemos decir cuáles son las coordenadas del centro de masa o centro de gravedad. En este caso habíamos obtenido esos valores, y si cambiamos la posición del sistema de ejes cartesianos, también ha de cambiar en alguna manera X sub C y Y sub C. En este caso, observe, X sub C es menos un tercio y Y sub C es menos dos tercios. Por lo tanto, las coordenadas dependen principalmente dónde ubiquemos nuestro sistema de ejes cartesianos. Por eso hay que practicar bastante el manejo de los ejes cartesianos X y Y. Luego también habíamos visto el caso de un círculo o una circunferencia, ¿no? El centro de masa está justo en el centro del círculo y divide al diámetro en dos partes iguales de medios, y la mitad del diámetro es pues lo que llamamos nosotros el radio, y así, dependiendo del sistema de ejes cartesianos que estemos utilizando, tenemos que saber calcular los valores de X sub C. También habíamos visto los segmentos de recta, el centro de masa justo está a la mitad del segmento de recta, y luego, colocando ejes cartesianos, definimos cuánto vale X sub C y Y sub C, ¿no? Todo esto lo hemos visto en la clase anterior y que seguramente otra vez lo van a ver ustedes cuando les pase el video de este tema. Luego, ya un poquito más complicadito, es cuando se tiene un segmento de recta que tiene un ángulo de inclinación beta, ¿no? En este caso, como siempre, el centro de masa divide en dos partes iguales al segmento de recta, y bueno, para encontrar el centro de masa, las coordenadas del centro de masa, en este caso, recordarán que hemos tenido que aplicar las funciones coseno y seno, aprovechando que aquí hay un triángulo, aparece un triángulo, y sobre esa base, aplicando la función coseno y la función seno, hemos hallado las coordenadas. Eso en cuanto a la primera parte que ya hemos visto en la clase anterior. Entramos a ver la segunda parte, la parte 2. Bien. A continuación, vamos a ver el procedimiento para hallar el centro de masa o centro de gravedad de un cuerpo cuya configuración geométrica es un poco más complicada. O sea, no es ni un triángulo, ni rectángulo, ni círculo, ni segmento de recta. La forma que tiene la figura que ven ustedes en la pizarra.
No es ni un triángulo, ni rectángulo, ni nada de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pues bien, para encontrar el centro de masa, como siempre, debo ubicar mi sistema de ejes cartesianos e indicar el origen. Bien, el procedimiento para hallar el centro de masa de una figura que no es ni un rectángulo, ni un triángulo, ni nada por el estilo, es el siguiente. Como primer paso, tenemos que dividir el cuerpo en partes más simples. Primer paso, dividir el cuerpo en partes más simples. Bueno, ¿cómo lo divido? Bueno, eso depende del que está resolviendo el problema. En este caso, observen, yo lo voy a dividir de la siguiente manera. Agarro el cuerpo, ubico su sistema de ejes cartesianos y empiezo a dividir. Miren, correcto. Lo he dividido en 4 partes. En 4 partes y observen que el primero que estoy apuntando con el mouse es un triángulo. El segundo es un rectángulo. El tercero, otro rectángulo, pero para ser más exacto, es un cuadrado. Y finalmente, el cuarto es otro triángulo. Lo he dividido en 4 partes, en 4 simples. Y bueno, recuerden que ya sabemos cómo se halla el centro de masa de un triángulo. Y ya sabemos cómo se halla el centro de masa de un rectángulo. Pues eso que ya sabemos y hemos aprendido la clase anterior, tengo que aplicar aquí. Bien, pero el primer paso, como dije, es dividir el cuerpo en partes más simples. Y luego, ¿qué viene? Bueno, a cada parte le voy a llamar al primero, lo llamando con la letra griega mayúscula delta. Ahí está, delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. ¿No? Hay que identificar a las partes, ¿no? Así como cuando un vector, supóngase el vector A, lo descomponemos en 2 o más vectores, lo descomponemos, entonces, partiendo del punto inicial del vector, dibujamos uno a continuación del otro, varios, hasta llegar al punto final del vector. Entonces, ahí aparecen vectores. Si es el vector a sus hijitos le llamamos A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Se acuerdan esa parte de vectores? ¿No? Donde se obtiene un polígono. Bueno, pues bien, algo similar, ¿no? Hemos hecho, lo hemos dividido y a cada parte le hemos dado un nombre. Siguiente paso. Dice, para cada parte simple, hallar la magnitud de una de las propiedades físicas del cuerpo. Ahí algo no está bien. De una de las propiedades físicas del cuerpo. ¿Cómo? Ya, ahí debería decir simplemente, ¿cómo? Y 2 puntos. Voy a adelantar hasta donde estuvimos. Entonces, dice, para cada parte simple, hallar la magnitud de una de las propiedades físicas del cuerpo. ¿Cómo? 2 puntos. ¿Alguien me dice algunas propiedades físicas que tienen los cuerpos? Escucho. Correcto. Masa, peso, área, volumen, densidad, peso específico, temperatura, en fin, hay muchísimas propiedades físicas que tienen los cuerpos. Pues bien, acá a eso se está refiriendo. Dice, para cada parte simple, hallar la magnitud de una de las propiedades físicas del cuerpo. Bueno, resulta que los cuerpos tienen propiedades que su compañero acaba de mencionar algunas, la masa, el peso, el volumen, el área. Bueno,
¿Con cuál trabajo? ¿Con cuál de esas propiedades físicas? Bueno, eso depende, ¿no? Si yo conozco la masa del cuerpo, tendré que trabajar con la masa. Si yo conozco el volumen del cuerpo, tendré que trabajar con el volumen. Si conozco el área o la superficie que tiene el cuerpo, tendré que trabajar con superficies. ¿No? Más o menos esa es la idea. Por lo tanto, para el primer cuerpo, que es el triángulo, al que le he llamado delta 1, debo hallar, supóngase que trabaje con el área, entonces tendré que hallar el área de un triángulo, ¿no? Luego tendré que hallar el área de un rectángulo, delta 2, el área de delta 3, y luego nuevamente el área de un triángulo, delta 4, ¿no? Recuerden que el área de un rectángulo es base por altura y de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Si es que trabajo con el área, ¿no? Claro que se puede trabajar también con, por ejemplo, el área, la masa, el peso, el volumen, la longitud, el peso específico, la densidad, en fin. La longitud. ¿En qué caso será que debo trabajar con la longitud? Se trabaja con la longitud cuando el cuerpo que estoy analizando tiene la forma de un alambre. Tiene el alambre. En cambio, la figura que les estoy mostrando y está con color rojo, ahí pues no puedo trabajar con longitud. Tendré que trabajar ya sea con área, con masa, con peso, peso específico, densidad. También puedo trabajar con temperatura, en fin. La longitud solamente interviene cuando se tiene cuerpos que tienen la forma de un alambre, de un alambre. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que quede bien claro esto. En este momento estoy abriendo una aplicación que se llama Vectorworks. Hay una aplicación parecida a esta que se llama AutoCAD. El Vectorworks es una aplicación que lo usan generalmente los arquitectos y el AutoCAD lo utilizan los ingenieros. Pero les seré sinceros, yo soy ingeniero, pero me gusta más el Vectorworks. Pues bien, observen. Supónganse que les pido determine el centro de masa o centro de gravedad de la siguiente figura. ¿Ya? Determine el centro de masa o centro de gravedad de la siguiente figura. Listo. Ahí está. Observen que esta figura se lo puede formar utilizando un pedazo de alambre, ¿no? Con el alambre doblo en esta esquina, sigo recto, lo doblo aquí, sigo recto, lo doblo a 90 grados y formo una figura, ¿no? Una figura y les digo, esta primera partecita mide, ¿cuánto mide? 133, mide 133 centímetros. Luego les digo, este otro lado mide 117 centímetros. Luego esto mide 68 centímetros. Y finalmente esto mide 65 centímetros. Muy bien. Determine el centro de masa o centro de gravedad de esta figura que se ha formado mediante un alambre. Bueno, primer paso. Ubicar el sistema de ejes cartesianos X, Y. Dibujar el sistema de ejes cartesianos X, Y. Pues bien,
dibujo primeramente el eje, dibujo el eje X, ahí están, pero de repente se me ocurre, el eje Y va a estar aquí, ahí, y el eje X va a estar aquí, ahí. Y por lo tanto, el origen de mi sistema de ejes cartesianos, que es el punto O, está aquí, ahí está el origen, ahí está el origen de ejes cartesianos. Pues bien, con respecto a ese sistema de ejes cartesianos, determine, ¿no? Este es el eje X, el eje Y, determine el centro de masa de esta figura. Entonces, primer paso, dividir el cuerpo en partes más simples, ¿no? Pues aquí está tremendamente sencillo, ¿no? Esta sería la primera parte, la segunda parte, la tercera, la cuarta parte, ¿no? Ya que nosotros hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo un segmento de recta horizontal, ya sabemos centro de masa o centro de gravedad, su centro de masa o centro de gravedad es un puntito que se encuentra exactamente a la mitad. De este otro también, su centro de masa se mitad, ahí. Y así sucesivamente, ¿no? A cada uno le ubico su centro de masa y luego tengo que hallar las coordenadas de este punto, ¿no? Este es un segmento de recta horizontal, este está inclinado, este es vertical, este es horizontal. Bueno, eso ya hemos aprendido, ¿se acuerdan? La anterior clase. Tengo que hacer eso. Y en este caso, se trabaja con las longitudes. Se trabaja con las longitudes. Ahí está, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, en este caso, para el cuerpo que estamos viendo, tengo que trabajar con el área, con el primero, ¿no? Por lo tanto, para el primero, que es delta 1, debo hallar el área. Sin embargo, dependiendo cómo estén trabajando, pueden hallar ya sea el área, el volumen, la masa, etcétera, de la parte 1. Les comento que estas presentaciones en PowerPoint, así se llama esta aplicación, es un programa de Microsoft Office. Yo lo elaboro y es prácticamente como hacer una película, ¿no? Tiene que estar todo sincronizado de acuerdo a cómo yo hablo. Y bueno, como son trabajos que por primera vez los estoy haciendo, por el motivo de que no hay clases presenciales, los docentes estamos recurriendo a estas herramientas de trabajo para enseñar. Puedo hacerles una pregunta para tener una idea. ¿Los otros dos están enseñando así más o menos igual que yo? ¿Nadie me responde? Especificando la materia, ¿no? ¿Cómo dice? Especificando también la materia, porque en química nos habla, digamos, teoría, pero ella nos da una especie de resumen, digamos. Pero lo presenta como yo lo presento. Sí, pero bueno, en Word lo hace de química, digamos. Matemática es en PowerPoint. Correcto, muy bien. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Y además, como les dije, nosotros, los docentes, pues recién estamos incursionando en esto, de ahí que nuestros trabajos no, con seguridad no son al 100%. Ahora, si la pandemia continúa
mucho continuar por mucho tiempo. Estos trabajos los vamos a ir mejorando cada vez más, ¿no? Y de repente vamos a presentar nuestros trabajos como en las películas en 3D caracteres, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, para cada parte en que se ha dividido el cuerpo, hay que hallar ya sea el área, el volumen, la masa, la longitud. Eso ya elige el que está resolviendo, o bien dependiendo qué datos tengo, de con ese dato. Bien, una vez que he hallado, supónganse que he trabajado con el área, he hallado el área del triángulo, del segundo rectángulo, del otro triángulo, y de los cuatro he encontrado su área, inmediatamente determino el área total. El área total ha de ser simplemente la suma de las áreas de cada una de ellas. O sea, sumando delta 1, delta 2 más delta 3 más delta 4, voy a tener el área de todo el cuerpo, ¿no? O sea, el área del cuerpo que al inicio nos hemos planteado, el delta total. Bien. Pues otra manera de mostrar esta suma es utilizando el símbolo de sumatoria, ¿no? Sumatoria de los delta sub i, desde i igual a 1 hasta 4. Evidentemente, esto me dice que hay que sumar 4 términos y evidentemente a la izquierda son 4 términos. Bien, continuando ahora. Dice lo siguiente: para cada parte simple, hallar las coordenadas de su centro de masa o centro de gravedad. Veamos. Ahí está el cuerpo que lo hemos dividido en 4 partes. Ahora, cada partecita, de manera independiente, tiene su centro de masa. Por ejemplo, el triángulo, ahí está su centro de masa. El rectángulo más grande, pero antes de ello, bueno, el triángulo tiene su centro de masa. Y por lo tanto, inmediatamente tenemos que hallar las coordenadas del centro de masa de ese triángulo. Por lo tanto, partiendo del centro de masa, una perpendicular al eje X, voy a su coordenada, que le voy a llamar X1. Y luego, trazando una perpendicular hacia el eje Y, hallo su otra coordenada, que le llamo Y sub 1. Por lo tanto, X sub 1 y Y sub 1 son las coordenadas de la primera figura, de delta 1. Algo similar hago para la siguiente figura, para el rectángulo, ¿no? Su centro de masa está ahí, e inmediatamente es una perpendicular al eje X para ubicar su coordenada X sub 2, una perpendicular al eje y su ordenada. Por lo tanto, X sub 2 y Y sub 2 serán las coordenadas del segundo cuerpo. Para el tercero, ahí está su centro de masa. Recuerden que el centro de masa está en la intersección de las diagonales y luego trazo una perpendicular al eje X y ahí está la abscisa. Trazo una al eje y ahí está la ordenada. Y X sub 3 y Y sub 3 son las coordenadas del tercer cuerpo. Y finalmente, para el triángulo, también. Su centro de masa, recuerden que está en la intersección de las mediatrices del triángulo, ¿no? Y luego encuentro su abscisa y encuentro su ordenada, ¿no? Recuerden que en el caso del triángulo, masa, trazando ya sea una horizontal o una vertical, divide a la base o a la altura en 2 partes diferentes, una más pequeña y la otra más grande, ¿no? Eso ustedes tienen que aplicar en este caso. La más grande es 2/3 de la altura, la más pequeña es 1/3 de la altura. Y en cuanto a la base, la más grande es 2/3 de la base, la más pequeñita 1/3 de la base. Bien. Una vez hallado las coordenadas del centro de masa de cada una de estas partes simples, ¿no?
donde x sub 1 y y sub 1 son las coordenadas de delta 1. X sub 2 y y sub 2, las coordenadas de delta 2, X sub 3 y y sub 3, las coordenadas de delta 3, hasta X4 y y sub 4, que son las coordenadas de delta 4. Eso es lo que tenemos que hacer en este paso. Inmediatamente, continuando con el procedimiento, ¿no? Ahí está el cuerpo que nos habíamos planteado al principio. El cuerpo que está sin dividir. El cuerpo sin dividir. Bueno, al final, lo que yo estoy buscando es el centro de masa de este cuerpo, que sabemos que es un punto, ¿no? Es un punto cuyas coordenadas le vamos a llamar X sub C y Y sub C. X sub C y Y sub C. Bueno, en este momento, para este cuerpo, tal como está planteado, no conozco cuánto vale X sub C, tampoco conozco cuánto vale Y sub C, ¿no? Pero sí, ya he determinado su área, el área total. Las áreas de cada parte simple en que ha sido dividido, sumando, he podido encontrar el área total del cuerpo. Bueno, ¿qué es X sub C? Es la abscisa, pero exactamente es la distancia que hay del origen, ¿no? La distancia del origen sobre el eje X hasta llegar aquí, es esta distancia, es X sub C. Y por ese motivo lo estoy mostrando acá arriba. X sub C es distancia. ¿Qué es Y sub C? Es la ordenada, pero exactamente es la distancia que hay del origen acá, ahí, del origen acá, es esta distancia. En otras palabras, mirando a la derecha, Y sub C es la distancia que hay desde el eje X, subimos hacia arriba, hasta llegar al centro de masa, eso es Y sub C. Y X sub C es esta otra distancia, ¿ya? Aclaro ese detalle. Ahora, voy a mostrar nuevamente el cuerpo en que lo hemos dividido en 4 partes, ¿no? Delta 1, delta 2, delta 3, delta 4. Y ahora, donde cada uno de estos tiene su centro de masa, hemos encontrado el área, el volumen, qué sé yo, de cada uno de ellos. Luego he encontrado las coordenadas de los centros de masa, pero observen que en este momento estoy mostrando solamente las abscisas, ¿no? Por ejemplo, para el triángulo delta 1, ¿no? La distancia del eje Y hasta donde está el centro de masa, eso es X1, ¿no? Es como cuando desde el origen, de la derecha hasta llegar a X1. Justamente aquí está X1. Para delta 2 también desde el eje X, moviéndome en la dirección del eje X hasta llegar al centro de masa, eso es X2. De manera similar, para la tercera figura, partiendo del eje X, ¿no? Es como partir del origen, partiendo del eje X, me muevo hacia la derecha hasta llegar al centro de masa, eso es X3. Y nada, ¿no? Partiendo del eje Y, que es como partir del origen, partiendo del eje Y me muevo hacia la derecha, en la dirección del eje X, hasta llegar al centro de masa, eso es X4. Solo que aquí lo estoy dibujando de otra manera, con la siguiente finalidad. A continuación, voy a aplicar la definición de momento. Recuerdan que ya hemos visto la definición del momento producido por una fuerza. Es la segunda condición de la estática. Espero que hayan estado estudiando fuerte y duro,
Porque si ustedes lo dejan para de último, uy, 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 no hay futuro en el avance. ¿Ya? Ya hemos visto el momento producido por una fuerza. ¿Alguien me dice cómo se calcula el momento por una fuerza? ¿Nadie se acuerda? O bien alguien me dice cuál es la fórmula. Momento es igual a ¿qué? Fuerza por distancia. Correcto. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Muy bien. Vamos a aplicar un concepto algo parecido, pero no es el momento producido por una fuerza, sino ha de ser el momento producido por un área. Por un área. Sabemos que el momento es fuerza por distancia o distancia por fuerza, que es lo mismo. Pues aquí no vamos a trabajar con fuerzas, vamos a trabajar con áreas. Y por lo tanto, el momento por un área es igual a área por distancia o distancia por área. Muy bien, apliquemos ese concepto. Primeramente, al cuerpo sin dividir. El cuerpo sin dividir tiene su área, que es el área total, y observen que este cuerpo tiene una distancia con respecto al eje Y. ¿Ya? Tiene una distancia con respecto al eje Y. Por lo tanto, el momento de área con respecto al eje Y, es simplemente el producto del área, o sea, delta T, por la distancia X sub C. ¿Ya? Momento con respecto al eje cartesiano Y, ahí está. El momento total del área total, es el área total por su distancia. Sencillito, ¿no? El momento con respecto al eje Y. Ahora, si nos vamos a la figura que está a la derecha, resulta que el momento total, como está acá, momento total, el momento total es la suma de los momentos de área de cada una de estas figuras, de cada una de estas. Entonces, ahí está, miren, el momento total es el área de la primera figura, que es un triángulo, por su distancia, que es x1. El área de la segunda figura, delta 2, por su distancia, al eje Y, que es x2. Y finalmente, y luego, el área de la tercera figura, delta 3, por su distancia, que es x sub 3, y finalmente, delta 4 por x4. Ahora, a la primera le llamamos ecuación 1, la otra es la ecuación 2. Resulta que hay un teorema matemático que dice que el momento de área producido por el área total de un cuerpo con respecto a un cierto eje, en este caso es el eje Y, tiene que ser igual a el momento, a la suma, tiene que ser igual a la suma de los momentos que producen cada una de las áreas en que ha sido dividido el cuerpo. Por lo tanto, el resultado obtenido mediante la ecuación 1 tiene que ser igual a el resultado obtenido mediante la ecuación 2. Por lo tanto, puedo igualar las ecuaciones 1 y 2. Igualando las ecuaciones 1 y 2, ahí está, delta total por x sub c, igual a lo que tenemos a la derecha, y observen, de esta última ecuación, despejo x sub c. Listo. Ahí está. Lo que a continuación tengo que hacer es simplemente reemplazar cuánto vale delta 1, x1, reemplazar, dividir entre el área total que ha sido calculado en la anterior diapositiva
Y mediante esta fórmula determina de las coordenadas del cuerpo que nos habíamos planteado al principio, ¿no? Determino X sub C. Bueno, de manera similar, ahora, ¿no? Para el cuerpo sin dividir, ahí están sus coordenadas. Y a continuación voy a determinar la otra coordenada, Y sub C. Para ello, observen, agarro el cuerpo con las divisiones hecho, son 4 divisiones, ahí están sus centros de masa, y esta vez voy a también calcular momento de área, pero con respecto al eje X, Por lo tanto, para ello necesito esta distancia, ¿no? Del origen, subiendo hacia arriba hasta llegar al centro de masa, esto es Y sub 1. Otra vez del origen, subiendo hacia arriba sobre el eje Y, ahí tienen ustedes Y sub 2. Para Y sub 3, partiendo del eje X, es como partir del origen. Subiendo hacia arriba, tengo Y sub 3 y finalmente Y sub 4. Muy bien. Ahora, nuevamente, aplico momento de área con respecto al eje cartesiano X. Primeramente, para dividir. El momento total es el área del cuerpo multiplicado por la distancia que hay del centro de masa al eje X. Es que estoy tomando momento de área con respecto al eje X. Esa distancia no es otra cosa que Y sub C. Y sub C. Lo mismo hago para el cuerpo que está dividido, ¿ya? El momento total es igual a la suma de los momentos que producen cada una de las partes en que ha sido dividido el cuerpo. O sea, delta 1 por Y1 más delta 2 por Y2 más delta 3 por Y3 y así sucesivamente, obtengo la ecuación 2. Y luego aplicando el teorema que dice que el momento total de área producido por el cuerpo sin dividir es igual a el momento total de área obtenido sumando los momentos que producen cada una de las áreas en que ha sido dividido el cuerpo. O sea, eso significa que la ecuación 1 tiene que ser igual a la ecuación 2, igualándolos, tengo esa expresión, y finalmente de esta última expresión, despejo Y sub C. Despejo Y sub C, y no es más, ahí está la formulita que me ha de perpendicular Y sub C. O sea, del cuerpo sin dividir, su otra coordenada. Y con eso habré concluido la resolución del problema, que consiste en hallar para un cuerpo cualquiera sus coordenadas de su centro de masa. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido el tema de centro de masa o centro de gravedad. Para la siguiente clase les voy a preparar un ejemplo de aplicación. Y una consulta, ¿están pasando clases con el ayudante? ¿Clases teóricas, prácticas con el ayudante? Clases prácticas y teóricas. ¿Con el ayudante? Sí. ¿Ya? ¿Laboratorio están pasando? ¿Y laboratorio cómo le va? Ah, perdón, me refería al laboratorio, no con el ayudante. Disculpe, ¿el ayudante es igual que el del laboratorio? No, Solo no, estamos es otro pasando al ayudante. laboratorio. Entonces Pero no parece- tenemos ayudante. Solo No, estamos pasando al laboratorio. Hay ayudante. Ya hoy mismo les voy a pasar el número de teléfono del ayudante para que lo llamen. Bien, jóvenes, hemos concluido la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? Háganlo.
Ingeniero, ¿va a tomar lista? Bueno, ya tomé lista, pero por si acaso de repente alguien no es registrado, voy a llamar su nombre en este momento. ¿Ya? Albarracín lo tengo registrado, Arias Laura, Toquetilla, González Lucía, López Mercado, Miranda Padilla, Richie, Rivera Leaños, Romero Mamani, Rosa Céspedes, Saonero Salas, Cejas García y Vargas Chumacero. Son los que tengo registrados. ¿Alguno de ustedes no está registrado? Muy bien, jóvenes, entonces todos están registrados. Ya avisen a su compañero, los que conozcan, toda la clase vamos a hacer control de asistencia. Bien, jóvenes, no es más, entonces me despido hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Se cuida. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos.